Mis amados hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Hoy viernes 5 de junio del 2026 en nuestro estudio devocional Cada día en su presencia vamos a hablar acerca de su supremo llamamiento. Y por favor les animo a que ustedes puedan buscar en Colosenses capítulo 4 versículo 17. La palabra de Dios dice: asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. La carta de Pablo a los Colosenses es una de mis favoritas. En 4 capítulos Pablo toca una variada lista de temas, desde la reconciliación por medio de Cristo, la sabiduría, la muerte de la vieja naturaleza, hasta una lista de deberes para los cristianos. Pero al final de la carta, en la despedida de Pablo, hay un versículo mediante el cual Dios habla mucho a mi corazón, y que ya lo leí al principio. Y dice en Colosenses 4:17: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. He conocido muchas personas que tienen un llamado increíble de Dios. Reciben una palabra de Dios en algún retiro o campamento en donde Dios los llama al ministerio. Es algo realmente hermoso ver la reacción y felicidad de estas personas. Sus rostros tienen una expresión de Dios realmente quiere usarme a mí. Y ciertamente eso es verdad. Dios quiere usarlos, estas personas se emocionan, comienzan a venir siempre a la iglesia, buscan preparación en su área, en la música, en la predicación, en la enseñanza, etc. Pero en algún momento esa emoción inicial va desapareciendo y finalmente estas personas comienzan a ausentarse para luego, en los peores casos, desaparecer. ¿Por qué pasa esto? Esa pregunta tiene muchas respuestas. La verdad es que cada caso es diferente y no hay una sola respuesta que se acople a cada persona. Pero en la mayoría de casos es porque las personas no esperaron llevar el proceso para llegar al llamado de Dios en sus vidas. Dos conclusiones sencillas en este tiempo. Mirando Colosenses 4:17, hay dos cosas que podemos ver en cuanto al ministerio. La primera es que un llamado ministerial viene exclusivamente de Dios. En el versículo mismo dice que recibiste del Señor. Es decir, que no es algo que inventamos nosotros mismos o que al pastor de la iglesia se le ocurrió o por eso va a pasar. Un ministerio solo va a surgir si viene del corazón de Dios. La segunda conclusión es que aunque Dios es quien nos llama, nosotros debemos hacer nuestra parte. Mira que cumplas el ministerio. Fijémonos en el versículo 17, para llegar a cumplir ese llamado en nuestras vidas. Acá hay algunos puntos que debemos tomar en cuenta para seguir caminando a cumplir el llamado de Dios para tu vida. Y vamos a tener 3 puntos, mis amados hermanos, en esta mañana. Debemos ser enseñables. He visto muchas personas que caen debido al orgullo. Se sienten demasiado ungidos, demasiado dotados como para ser corregidos por algún hermano de la congregación. Pero antes de cuántos dones tengamos o cuánta unción Dios ve en nuestro corazón, no debemos olvidar que Dios ve de lejos al orgulloso, en Proverbios 21:4. Y que el orgullo fue lo que hizo caer a Satanás. Podemos buscarlo en Ezequiel capítulo 28 del 14 al 18. Dios ha puesto, hermanos, en la fe que Él va a usar para formarnos y enseñarnos con el fin de que podamos ser aptos para cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Recuerda que el Señor, al que ama, disciplina, lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Entonces el primer punto es: debemos ser enseñables. El punto número 2 dice: debemos vivir de procesos, no de eventos. Les repito otra vez: vivir de procesos, no de eventos. Dios es un Dios de procesos. No existe en la Biblia ninguna persona usada por Dios que no haya pasado un proceso. Moisés, Abraham, David, Pablo, todos ellos pasaron años de procesos e instrucciones antes de llegar a lo que Dios les había preparado. David fue ungido como rey en Primera de Samuel cuando tenía 16, 17 años, pero llegó a ser rey hasta Segunda de Samuel capítulo 2. Saulo pasó un largo proceso para pasar de ser un perseguidor de la iglesia
a ser el hombre que Dios lo usó para escribir el libro en Romanos. O Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años con el pueblo de Israel. 120 años del Señor es un Señor de procesos. Vivimos en un mundo donde todo es rápido y queremos que nuestra vida en Dios sea igual. Es por esto que en el mundo cristiano proliferan eventos que no llevan a nada. Los eventos dan satisfacción inmediata, tocan nuestras emociones y nos dan un alto grado de motivación. Es increíble cuánto se puede lograr con una charla elocuente, música en el tono correcto, en el momento correcto. Si quieren motivación, vayan a un evento. Si quieren crecimiento, sigan un proceso, decía el hermano John Maxwell. Sigue el proceso en el que Dios te está formando y sigue con paciencia la carrera que tienes por delante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, el punto número 2, vivir de procesos, no de eventos. Y el punto número 3, ora con todo tu ser. En este momento no necesitamos más predicadores reciclados ni músicos repetidos. Necesitamos hombres y mujeres santos, amantes de la presencia de Dios y que porten la unción de Dios. Hombres y mujeres que sacudan un lugar cuando lleguen a Él, que sean guiados por el Espíritu Santo. Esto no se consigue leyendo las biografías de los más grandes ministros ni escuchando sus predicaciones. Se consigue con oración, doblando rodillas y levantando manos, clamando por la unción, clamando por las almas, llorando con nuestra frente en el suelo. Cuando dependemos de las organizaciones, recibimos lo que las organizaciones pueden lograr. Cuando dependemos de la educación, recibimos lo que la educación puede lograr. Cuando dependemos de los hombres, recibimos lo que los hombres pueden lograr. Pero cuando dependemos de la oración, recibimos lo que Dios puede lograr. A. C. Dixon. Mis amados hermanos, entonces espero que en esta mañana, en primer lugar, nosotros seamos unas personas enseñables, que aprendamos de la palabra de Dios. En segundo lugar, que tenemos que vivir de procesos, no de eventos. Y en tercer lugar, tenemos que orar con todo nuestro ser para ponernos a cuentas con el Señor. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días.